debe ser el gozo, la felicidad de nuestro corazón, ¿no? Así como el profeta Jeremías dice, ¿no? Que cuando halló las palabras de Jehová, él las devoró, ¿no? Hay un pastor que siempre nos hace recordar eso, ¿no? Que la lectura de la Biblia debe ser el motivo de nuestra alegría, ¿no? Cuando tenemos la Biblia debemos leerla, debemos literalmente, metafóricamente comerla, ¿no? Comerla. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca del día sábado. Es una creencia fundamental de la iglesia adventista, como ya les dije, es el pilar, el eje de nuestra iglesia. Vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice la Biblia, enfocándonos en la vida de Jesús y un poco en el tema de los escritos paulinos, de escritos de Pablo. ¿Sí? Vamos a avanzar. Muy bien, miren mis hermanos, cuando nosotros vamos al libro de creencias, esta es la postura de la iglesia. Eso va a aparecer en la portada. Mire, dice, el bondadoso creador, después de los 6 días de la creación, descansó el 7º día e instituyó el sábado para todos los hombres como monumento conmemorativo de la creación. El 4.º mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del 7º día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención con Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado, de una tarde a la otra tarde, de la puesta de sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Más adelante vamos a ver por qué dice, nosotros sabemos que el sábado, cuando nosotros guardamos el sábado, y también yéndonos a Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, nosotros guardamos el sábado para recordar que Dios es nuestro creador. Eso sí está en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? ¿O no es así, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Nosotros guardamos porque reconocemos a Dios como creador, pero también vamos a ver por qué guardar el sábado implica reconocer a Jesús, a Dios, como nuestro redentor, como nuestro salvador. Vamos a avanzar. Hay un gráfico, ¿no? Un gráfico pequeñito acerca de los 6 días de la creación y el centro, ¿no? El 7º día es el descanso de Dios. Vamos a avanzar ahí. Miren, vamos a ver el sábado en la creación, así rápidamente. Miren, el sábado llega hasta nosotros desde un mundo sin pecado. Y es sin pecado porque el pecado sucede ya cuando el mundo está creado. Adán y Eva ya tenían las labores que tenían que hacer. El sábado fue instituido cuando Dios terminó su obra creadora. Entonces, cuando fue instituido el sábado, no había pecado. Esa es la postura de la iglesia adventista. Es el don especial de Dios que permite que la raza humana experimente la realidad de un cielo en la tierra. 3 actos divinos distintos establecieron el sábado. Ahí dice, los 3 actos son, mis hermanos, vamos a avanzar, por favor. Muy bien. Dice, el primer acto es el acto del reposo. Dios reposó. El segundo acto es la bendición. Dios bendijo el día sábado. El tercer acto es la santificación del día sábado. Vamos a ver el primer punto. Dice, en el 7º día Dios cesó y reposó. Sin embargo, no descansó porque necesitaba hacerlo. Y justamente vamos a abrir ahí la Biblia en Isaías 40:28. Todos los que han traído su Biblia, vamos a buscar Isaías 40:28. Porque acá el profeta Isaías nos dice que Dios no se cansa. Miren, dice,
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, mis hermanos, aquí el profeta Isaías da una muestra de que este descanso de Dios no era porque él estuvo cansado, estuvo fatigado, ¿no? Las energías ya no le daban, sino que el descanso que aparece en el hebreo es el verbo Shabbat, ¿sí? El verbo Shabbat, que significa literalmente cesar de trabajos o actividades anteriores, ¿sí? Vamos a Génesis 8:22. A Génesis 8:22. Génesis 8:22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios no deja de trabajar. ¿O acaso es porque llega el día sábado y no sale el sol, los alimentos no llegan, el río no sigue su caudal? No, Dios sigue teniendo el control del mundo aún en día sábado. Pero este sábado, este reposo que Dios hace, alude a un descanso anterior. ¿Y qué es lo que estaba haciendo antes de que llegue el séptimo día? Ha estado creando, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto. Llega el séptimo y descansa de las actividades anteriores, es decir, de su creación. Es por eso que Él descansa, ¿no? Y ahora aquí dice: el reposo de Dios no fue el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino de el cesar de una ocupación anterior, lo que les estaba diciendo, ¿no? Dios descansa porque descansar en sí significa cesar de trabajos anteriores, ¿no? En este caso, la obra de creación de Dios. Muy bien, ese es el tema del reposo, ¿no? Dios reposó de su obra creadora. Ahora, Dios bendijo el sábado. Vamos a ver. Dios no solo hizo el día de reposo, sino que también lo bendijo. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. Entonces, mis hermanos, si dice que esta bendición implicaba que el sábado era para señalarlo como un objeto especial para las criaturas de Dios, en este caso la creación. Cuando viene Jesús, vamos a entender un poco para quién fue hecho el sábado, ¿no? Para el deleite de quiénes, ¿verdad? Ahora aquí, vamos a ver ahora la santificación del día sábado. Santificar algo significa hacerlo sagrado o apartarlo como algo santo y con fines santos. Dios bendijo y santificó el séptimo día sábado porque cesó de este día de toda su obra. Mis hermanos, en el hebreo el verbo santificar viene de la raíz kadosh, santo, ¿no? Y santo quiere decir que es apartado, ¿no? No es que nosotros tenemos la concepción de que santo es alguien que no hace nada, es puro, ¿no? Pero en realidad la matiz de esta palabra es que santo es ser apartado para algo especial, ¿no? Es por eso que cuando nosotros hacemos nuestro culto en las mañanas, oramos, Dios, Jesús, nos santifica, nos hace santos, nos hace aparte, ¿no? Algo especial. Entonces, miren, dice que Dios lo bendijo el sábado y lo santificó para la humanidad y no para sí mismo. Es su presencia personal lo que coloca en el sábado la bendición y la santificación de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí, esto es sacado del libro de Creencias, nos dice que la presencia de Dios es lo que hace el sábado
una bendición y una Santificación. santificación, la presencia de Dios. Y vamos a ver más adelante también que Jesús es el medio creador de todo, ¿no? Entonces, recuerden esto, el sábado hay tres actos: reposo, bendición y santificación, el sábado, ¿ya? Vamos a adelantar. Y ahora eso es lo que hemos visto, es acerca de Génesis, para dar un contexto, un panorama, ¿no? Una introducción. Ahora sí, vamos a adelantar, por favor. Muy bien, vamos a empezar por lo más sencillo, lo más entendible, ¿no? Miren, Jesús como nuestro ejemplo. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Porque recuerden que la iglesia adventista o sus pioneros en principio eran observadores del sábado, observaban el día domingo. ¿Qué dicen mis hermanos? Primero guardaban el día domingo. Guardaban el día domingo. Hasta que se les fue clarificada la idea de la ley, la idea del día sábado, su comprensión, ¿no? Entonces, y ahora, ¿por qué es importante el ejemplo de Jesús? ¿No? Porque uno de los conceptos de ser seguidores de Jesús es hacer lo que hace Jesús, ¿no? Nosotros somos seguidores de Jesús porque tenemos que emular su carácter, ¿no? Queremos ser como Él, ¿verdad? Entonces, eso implica ser un seguidor. Y ahora aquí, miren, desde que Jesús habitó en la tierra para cumplir con el plan de redención de la raza caída, han transcurrido más de 2000 años. Sin embargo, sus ejemplos y enseñanzas perduran hasta la actualidad y se tiene la certeza que será así hasta el fin de la historia y más aún en la vida eterna. Entonces, mis hermanos, a pesar de que hayan pasado muchos años, el ejemplo de Jesús va a primar siempre, en todo momento. Y ahora acá, vamos a ver algunos de los ejemplos que nos dejó Jesús, que tal vez no, vamos a decirlo así, lo hizo para que nosotros lo hiciésemos, ¿no? Y uno de ellos es, obviamente, su bautizo, el servicio, cuando luego de caminar va con sus discípulos y le lava los pies, el servicio, y esto, Jesús iba a la sinagoga. Y ahora, ¿en qué día iba? Es en sábado. Vamos a Mateo 12:9. Vamos a Mateo 12:9. A Mateo 12:9. Dice, saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. Ahora, leyendo desde el 12:1 hasta el 12:8, que son los versículos que le anteceden, está hablando acerca de la historia de que los discípulos están arrancando espigas en el día sábado. Y rápidamente dice que saliendo de esa situación compleja, Jesús se dirige a la sinagoga en día sábado. Entonces, mis hermanos, si nosotros somos seguidores de Jesús, debemos hacer lo que Jesús hizo, por lógica simple. Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, si Jesús va a la sinagoga el sábado, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ir a la iglesia el sábado, ¿no? ¿O no están de acuerdo, mis hermanos? Yo creo que sí, ¿no? Ir a la iglesia el sábado. Y ahora acá, miren lo que dice Samuel Baciochi, un teólogo de la iglesia, en su libro The Shabbat in the New Testament, ¿no? El sábado en el Nuevo Testamento. Dice que el ejemplo de Jesús proporcionó a las jóvenes comunidades cristianas la norma mediante la cual determinar la nueva manera de observar el sábado y su significado. Porque como yo les dije hace un momento, primero la iglesia adventista no guardaba el día sábado, sino el día domingo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de Jesús hizo que esto
se pueda transformar, ¿no? Puedan entender el verdadero significado del día sábado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, mis hermanos, número uno, nosotros guardamos el sábado porque seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Está bien? Vamos a adelantar. Luego de este tema vamos a tener una pausa activa. Miren, vamos a adelantar a la izquierda. Ahí está. Jesús y el sábado. Vamos a Marcos 2. Marcos 2. Vamos a Marcos 2, versículo 23 hasta el 28. Voy a dar lectura y ahí me siguen. ¿Sí? Es una historia muy conocida. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta es una historia muy conocida que los fariseos... Ahora acá viene un punto, ¿no? El tema del sábado y la ley, ¿no? El tema del día, de la ley, mejor dicho, fue un tema muy... se lo tomaron muy drástico, no muy drástico, sino que ellos ya... Vamos a ponerlo así. Existía el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, pero también los judíos, los israelitas, hacían su comentario. Así como nosotros tenemos el comentario bíblico, ellos hacían su comentario que se llamaba la Targum. La Targum. Perdón, se llamaba el Talmud, perdón. Entonces, ellos creaban un comentario acerca de cada punto del Pentateuco y lo comentaban, ¿no? Para poder darle el entendimiento a ese versículo, a ese pasaje, ¿no? Entonces llegó un punto en que todo este conocimiento los había cegado mucho, y también a causa del exilio babilónico, del exilio de los asirios, el exilio en Egipto, por ejemplo, ellos razonaban así, ¿no? Por no obedecer a Jehová, obedecer su ley, nosotros ya no queremos ir exiliados de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la ley así, a carta cabal, ¿no? No debemos, no se nos debe pasar por nada por alto. Entonces ellos empezaron a crear tradiciones y otras leyes, ¿no? Que al final hizo que el sábado se vuelva una carga, y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces Jesús sabía que en la creación el sábado fue instituido para beneficio del hombre. No estamos hablando de una nacionalidad o raza, como algunos aluden, ¿no? Dice que el sábado solo fue hecho para los judíos, ¿no? Pero hace un momento hemos visto que el sábado fue hecho en la creación. Y en la creación solamente fueron creados hombres. Por otro lado, dice: si Dios no hubiese creado al hombre, Dios no precisaría la necesidad de instituir el sábado como un día de reposo. Cuando vamos a Génesis vemos que Dios instituye el sábado no porque se haya fatigado, cansado, sino para el beneficio de su creación, en este caso la humanidad. Entonces Jesús está reconociendo en esta historia que el sábado es hecho en beneficio del hombre en general. No hay una raza, no hay una nacionalidad, no hay un pueblo especial que solamente guarden eso, ¿ya? Y ahora en el versículo 28 vamos a centrarnos solamente. Dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Miren, esto es peculiar
porque Jesús, siendo Señor del sábado, teniendo toda la autoridad sobre el día de reposo, siendo que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Vamos a Juan 1:1 al 3. Vamos a Juan 1:1 al 3. Juan 1:1 al 3, que nos habla, hemos estudiado la semana pasada acerca del verbo, ¿no? Miren, Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién era el verbo? Es Jesús. Juan llama a Jesús el verbo. Entonces, Jesús fue el medio de la creación del mundo. Entonces, si Jesús, siendo Dios, siendo el que creó la tierra, la humanidad, instituyó el sábado, ¿por qué cuando vino tenía el poder tal vez de cambiarlo? Porque Él es Dios, tenía el poder de poner parámetros hacia su observancia. Sin embargo, no lo hizo. Pero recordemos que Jesús era Dios, Él fue el que creó, fue el que instituyó el sábado. Entonces, siendo que por Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a 1 Corintios 8:6 para reforzar esta idea. 1 Corintios 8:6. Y dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Entonces, mis hermanos, Jesús, ya sabemos que Jesús es Dios. Él fue el ente creador en el principio de la humanidad. Y entonces llegamos a esta conclusión, ¿no? Que Jesús tenía el poder y la autoridad para eliminar el sábado, o pudo haber instituido otro día de reposo. Y no lo hizo. Sin embargo, no lo hizo. Más bien, lo guardó fielmente. Lo guardó fielmente. Entonces, mis hermanos, si Jesús lo guardó, como hemos visto hace un momento, nosotros debemos también guardarlo. Es simple lógica. Jesús, siendo Dios, Él obedece toda la ley, porque la ley es inmutable, no cambia, es eterna. Lo dice Eclesiastés 3:14, todas las cosas que hace Dios es eterna. Es eterna. Entonces, no podemos nosotros, basándonos en la Biblia, en las enseñanzas de la Biblia, nosotros guardar otro día de reposo, sino debemos observarlo fielmente. Y ahora miren, una curiosidad es que en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, es que la relevancia de Jesucristo y el día de reposo es muy notoria. ¿Saben por qué? Es que en esos tres evangelios sinópticos la historia se concluye con las mismas palabras: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Usted va a Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5, donde finaliza esa historia, y las palabras son lo mismo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como hemos visto, el libro de Juan está mostrando que Jesús es Dios. Por ende, Jesús es Señor del sábado. Es decir, Jesús tiene la autoridad sobre el sábado. Y teniendo esta autoridad, lo observa fielmente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos ahora. Eso fue Jesús y el sábado. Y ahora vamos a ver el sábado. Vamos a ahí. Ajá, ahí. Muy bien. El sábado como señal de creación y redención. Pero antes, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a estirarnos un poco. Vamos a estirarnos. Porque esto, más que allá que un sermón, es como un seminario, ¿no? Así que tal vez nos vamos a por ahí a quedar dormidos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a Creador. Y a la vez estamos recordando que Dios es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. ¿Entienden?
hay dos connotaciones sobre el sábado: Jesús como creador y como redentor. Vamos a Génesis 1:31. Génesis 1:31, donde nos habla acerca del día. Génesis 1:31 nos dice: muy bien, Génesis 1:31 es el último versículo del capítulo 1 y dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, cuando vamos al principio, luego de la creación de todas las cosas, el Señor declara que toda su obra era buena en gran manera. Pero antes de eso vamos a recordar que Dios hace dos obras grandes en la historia de la humanidad. Y esa va a ser la creación y su sacrificio, la obra de redención. Esas dos obras son las más grandes del mundo que jamás se ha visto para con la humanidad. ¿Ya? Entonces, Génesis 1:31 nos dice que Dios declara su obra que era buena en gran manera. Y ahora, acto siguiente, versículos 2, 1 y 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, acto siguiente, después de acabar el sexto día, el Señor reposa de toda su magnífica creación en el séptimo día. Y ahora, lo que dice el libro de creencias, el Tratado de Teología de la Iglesia Adventista también, nos dice que este reposo instituido por Dios significaba terminación y consumación de todo su trabajo creador. Recuerden, significa terminación y consumación de todo su trabajo creador. ¿Ya? Muy bien, entonces Dios crea el mundo, dice que es bueno en gran manera, y también ese reposo significa terminación y consumación. No lo olviden, ¿ya? Vamos ahora a Deuteronomio 5, 14 y 15. Es un versículo clave también que nos va a ayudar a entender un poco el tema de la redención y cómo se relaciona con el día sábado. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 y 15. Versículos 5, 14 y 15. Muy bien. Así dice el 14, dice: pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Aquí está repitiendo las palabras de Éxodo 20, 8, 29, que es el cuarto mandamiento. Y ahora el 15 dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, Jehová está dando un énfasis, ¿no? Que ellos se acuerden de que ellos fueron esclavos en Egipto. ¿Y quién fue su salvador? Fue Dios. Los sacó, los libró, y por ende ellos debían obedecer la ley, pero en especial está diciendo que se acuerde del día sábado, ¿no? Y ahora aquí, mis hermanos, el libro de creencias de los adheridos del séptimo día menciona el sábado como obra de redención, lo dice Deuteronomio, como obra de redención para el pueblo de Israel, luego de la liberación de Egipto. Sin embargo, también podemos tomar como ejemplo la gran obra de redención, ya no solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. O sea, aquí va de un tema, vamos a decirlo así, micro, a un panorama macro, ¿no? O sea, que Dios libera, redime al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, y ahora va a redimir a todo el mundo librándonos del pecado. Vamos a Juan 19:31.
ahora sí a ver el tema del sacrificio del Señor Jesús. Juan 19:31. Pero antes dice, aquí, la muerte de Cristo, o mejor dicho, su obra redentora, también tiene un lazo inquebrantable con el séptimo día. Cuando Cristo es crucificado, la Biblia dice que era el día de preparación, fue viernes, ¿no? Día de preparación, así lo registra el libro de Juan. La fecha y el horario estaban calculados para el sacrificio de Jesús. Entonces, Juan 19:31 nos dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Pero aquí hay algo esencial. Dice que era la preparación de la Pascua, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Éxodo 12, 5 al 7, nos habla justamente del tema de la Pascua. Vamos a Éxodo 12, 5 al 7. Éxodo 12, 5 y 7. Muy bien. Éxodo 12, 5 y 7 dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, ya. 7 días comerás pan sin leudar, pero el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no tendrás contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio, ¿no? Aquí hubo un errorcito, pero este es el 13. Estoy equivocado yo. Muy bien. Éxodo 12, 5 y 7. Estaba bien, yo estaba en el capítulo 13. Muy bien, dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, aquí se hace conmemorativo la fiesta de la Pascua, ¿no? Y ahora vemos el horario, ¿no? Dice que el día 14 toda la congregación lo inmolará. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. O sea, un horario de la tarde, ¿no? Son menos 2, 3. Y entonces, pero ahora aquí están sacrificando un corderito, obviamente. Pero cuando Jesús viene, vamos a Juan 1:29, dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Y obviamente Jesús muere, y este acto alcanza a toda la humanidad, ya no solamente al pueblo de Israel en este caso, ¿no? Viendo Éxodo. Y entonces, la fecha y el horario, mis hermanos, estaban ya calculados, porque cuando vamos a Juan 19:14, quiero dar ahí un pequeño énfasis en Juan 19:14. Dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. En esta, quiero dar este énfasis porque era el día de la Pascua también. Debía morir un corderito, iban a sacrificar un corderito. Pero en este caso, ¿quién murió? Es Jesús. Jesús murió por nosotros. El libro de Mateo dice que Jesús cesó más o menos a la hora novena, ¿no? Que es las 3 de la tarde. Entonces, hay relación entonces en esas fechas, en ese horario, perdón. Entonces, la fecha, la fiesta, mejor dicho, la Pascua de los hebreos, la Pascua de los judíos, en este caso, cuando Jesús va a ser inmolado, vamos a decirlo así, ya estuvo calculado, estuvo ya preparado, ¿no? Para que todo coincida, ¿no? Y obviamente el cordero sacrificado fue Jesús. Vamos a adelantar ahí. Vamos a Juan 19:30, ahí nada más, donde dice:
Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, es decir, cesó, ¿no? Murió. Cuando Cristo estuvo en la cruz a punto de finalizar su ministerio terrenal y concretar su obra de redención, Cristo exclamó las siguientes palabras: consumado es, consumado está, consumado es. Con estas palabras concretó su segundo gran acto en la historia del mundo. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo dice consumado es, está cesando de todo su trabajo redentor, de todo su ministerio. Como hemos visto en Génesis, Dios reposa, pero ese reposo significa cesar de un trabajo anterior. Y es lo mismo que sucede aquí. Jesús, durante todo su ministerio terrenal, llega el punto de su sacrificio, dice consumado está, y cesa, muere. Más o menos a las 3 de la tarde, que está próximo el día de preparación, ¿no? En Lucas 23:54 nos dice que 23:54 nos dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Entonces Jesús descansa obviamente el día sábado, porque Él muere el viernes, el día de preparación, y resucita el primer día de la semana. Lo encontramos en muchos textos bíblicos, ¿no? Entonces llegamos a esta conclusión, ¿no? Dice: luego de haber vivido en la tierra, sanando, curando y proclamando el Evangelio, por fin Jesús pudo poner su sello en su mayor y más grande obra. De esta manera, el verdadero día de reposo es un testimonio inmutable, o sea, no es cambiable, ¿no?, sobre la obra de la creación y la redención que nuestro Señor Jesucristo realizó por la humanidad. Si una persona guarda el cuarto mandamiento, significa que celebra las dos obras consumadas de Cristo, es decir, su obra creadora y su obra redentora. Esto lo dice Gulley en su libro Cristo viene, un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días. Entonces, cuando una persona guarda, está recordando que Dios es su creador y también es su redentor. Así como fue el redentor para el pueblo de Israel en Egipto, de esta misma manera está siendo nuestro redentor ahora a un nivel macro, ¿no? Y entonces, cuando nosotros no guardamos el sábado, no estamos aceptando a Dios como nuestro creador y tampoco como nuestro salvador. Yo también estaba pensando en eso, porque si nosotros no guardamos el sábado, no estamos reconociendo a Dios como nuestro creador. Entonces estaríamos cediendo paso a las corrientes filosóficas que dicen que la creación viene por la evolución, por que las especies, el más fuerte prevalece. Entonces, si uno no guarda el sábado, está tratando de decir que Dios no es su creador. Por ende, se está cediendo a todas estas ideas, a estas corrientes. Y ahora, si la persona no reconoce a Dios como su redentor al guardar el sábado, estaríamos también cediendo al tema de que no necesitamos de un salvador, que el pecado prácticamente no nos afecta, no llega la paga del pecado, que es la muerte. No necesitaríamos de un salvador, porque seríamos prácticamente inmortales, ¿no? Porque a causa del pecado entra la muerte. Necesitamos de un salvador. Entonces, si nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, guardamos el día sábado, estamos reconociendo estas dos cosas, no estamos cediendo a estas ideas, ¿no? El enemigo se ha encargado a crear e incluso a poner en las mentes de las personas el tema del carácter de Dios. Entonces, pero si nosotros reconocemos el sábado como día especial, va a suceder esto también. Mire, y esto lo dice el Tratado de Teología. Dice, además de aceptar el sábado como a Dios como nuestro creador y nuestro redentor, las personas que lo guardan han sido redimidas por el mismo Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos sido redimidos por Jesucristo, debemos guardar el sábado. No podemos pasarlo por alto, tal vez guardarlo a medias. No,
porque estamos reconociendo que Dios es el todo de nuestro ser prácticamente, es el fundamento de nuestra vida, ¿no? Porque la creación nos dio la vida, ¿no? De ahí venimos. Y ahora quien nos da la vida también es el sacrificio de Cristo. Entonces es necesario guardar el día sábado. ¿Se dan cuenta? Es sumamente necesario. Y ahora, rápidamente, ya por el tiempo, vamos a pasar al tema de Jesús, la ley y el sábado. Rápidamente. Son varios puntitos que hay que analizar. Dice, en los tiempos de Jesús, la ley de Dios estaba perdiendo relevancia. Los fariseos y los escribas se encargaron de crear más leyes y sobre todo tradiciones. Ellos creían que de esa manera tan legalista estaban guardando fielmente los mandamientos de Dios. Ahora, el sábado había perdido su esencia. Ya no significaba un día de deleite. El sábado se había vuelto un día de trabajo común. Miren, Norman Gulley dice que cerca de 600 halakás o también requisitos hechos por el hombre asfixiaba el día de reposo con muchas cargas legalistas. O sea, es decir, incluso tenemos un profesor, un pastor que nos dice que ellos si cargaban, por ejemplo, un pañuelo, ya estaban trabajando, ya estaban cargando algo y por ende estaban faltando el día de reposo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo cosían a su vestimenta. Entonces ellos pensaban que ya no estaban cargando, sino es parte de su vestimenta y por ende están guardando obviamente el sábado. Entonces todas estas cositas, Gulley dice que fueron como 600 requisitos que hacía el sábado algo muy pesado. Imagínense tener, ahora también el tema de si caminabas más de 1000 pasos, ya estabas faltando el día sábado, el cuarto mandamiento. Entonces todas estas cositas había hecho del día sábado no un día de deleite, ¿no? Sino un día más sobrecargado, un día que se sentía asfixiado, ¿no? Por todas estas cositas, ¿no? Entonces, ahora vemos otro punto, ¿no? El sábado y la ley con Jesús. La mayoría de las curaciones o milagros hechos por Jesús, relatadas en los evangelios, dan la evidencia que los líderes religiosos estaban en contra de que las acciones del Maestro, es decir, de Jesús, fueron hechos en el séptimo día. Incluso decían que no es el Hijo de Dios porque no guarda el sábado, es decir, no observaba la ley. Y varios pasajes que hemos estudiado es que cuando Jesús curaba a alguien, refutaban, ¿no? ¿Por qué estás curando el sábado? ¿No? Y ahí están los textos, e incluso ellos pensaban en matarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién en realidad estaría faltando a la ley en sábado? Los fariseos que deseaban matarlo. En el sábado a Jesús. Jesús solamente sanaba, curaba, y eso también era parte de su esencia redentora, sanadora. Vamos a adelantar ahí. Vamos a Mateo 5:17, un pasaje clave acerca de Jesús, la observancia del sábado y la ley, obviamente, ¿no? En sí la ley. Porque el tema del sábado y la ley siempre van a ir de la mano, ¿no? Miren, versículo 17 dice, Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Ahora, mis hermanos, viendo el panorama, la ley, ¿puede adelantar, hermano, por favor? Ahí está. Miren, cuando Jesús dice la ley, se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco, los 5 primeros libros. Ahí está Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, la Torá. Ahora, cuando dicen los profetas, se está refiriendo a los profetas mayores y menores que escribieron ya el tema de los otros libros del Antiguo Testamento. Es decir, entonces Jesús, ¿a qué se está refiriendo cuando dice la ley y los profetas? Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús, Él dice que viene a cumplir, se está refiriendo a que Él viene a cumplir cada punto que dice el Antiguo Testamento. ¿Y qué indicaba el Antiguo Testamento? Hablaba sobre el sacrificio del Mesías, que iba a venir un Mesías.
todo el Antiguo Testamento habla sobre un Mesías. La ley está relacionada ahí también. Mi hermano, quiero, si le da clic en estas rayitas, porque ahí hay un cuadrito en este. Ajá, a ver. Ahí está. Muy bien, para acá un poquito. La ley, ahí están los 5 primeros libros. Aquí los profetas, que es el Nevi'im, que son profetas Nevi'im, profetas menores. Ahí está. Josué, ¿no? Todo esto y los escritos que también fueron parte de los escritos de los profetas. O sea, el Antiguo Testamento en el hebreo está así, ¿no? Nevi'im y Ketuvim. Ketuvim son escritos, ¿no? Escritos de los profetas y obviamente de los profetas. Entonces, aquí, este es el panorama del Antiguo Testamento y Jesús se está refiriendo a la ley y a esto. Porque todo esto daba el mensaje de quién era Jesús, quién iba a venir. ¿Cierto? Ahora sí, hermano, puede retroceder. Puede retroceder. Retrocederlo. Porque vamos a ver ahí, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Pero ahora viene el tema de la ley, ¿no? Siga retrocediendo unas 5 veces más o menos. Ahí está. Mire, la ley, entonces, ¿dónde se encuentran los 10 mandamientos? ¿En qué libro? En el Éxodo, muy bien. Entonces el Éxodo está dentro de los 5 primeros libros, está dentro del Pentateuco. Entonces, si Jesús dice que Él vino a cumplir todo el Antiguo Testamento, la ley, los 10 mandamientos está dentro también. Entonces, se sobreentiende que Jesús no vino a abolir la ley, ¿no? No vino. Él vino a cumplir todito lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora acá, bajo esta afirmación queda demostrado que el 4º mandamiento de la ley estuvo vigente en el Antiguo Testamento y también estará vigente por la eternidad, porque Jesús, como ya les dije hace un momento en Eclesiastés 3:14, dice que Dios hace las cosas eternas. Jesús va, cuando Él viene a esta tierra, Él guarda el día sábado. A pesar de que pasaron miles de años, Él sigue guardando, ¿no? Y Él incluso en su muerte, sigue guardando el día sábado, ¿no? Y ahora acá, si Jesús, siendo Dios, vamos a Juan 8:58, vamos a ver ahí otra vez el tema de la divinidad de Jesús, ¿no? Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Son palabras que Dios le dijo a Abraham cuando le preguntó cuál es su nombre, ¿no? Jesús responde: yo soy. Ese es un texto clave para entender que Jesús es eterno, es el mismo, es quien se comunicó con Moisés, ¿no? Entonces, si es el mismo que se comunicó con Moisés, Jesús obviamente es Dios, ¿no? Dice, Jesús siendo Dios no volvió a ningún mandamiento de la ley, más bien los cumplió. Esto es una evidencia de que su ley es eterna, porque Dios es eterno. Rápidamente a Salmos 92. Salmos 92 nos dice exactamente acerca de la eternidad de Dios. Dice: antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En otra versión dice: desde la eternidad hasta la eternidad eres Dios. Entonces, Dios es eterno, su ley es eterna, entonces por ende el sábado también va a ser eterno, nunca va a cambiar. Incluso hay un versículo en Isaías que dice que el sábado adoraremos a Dios, ¿no? En el cielo nuevo. Entonces, mis hermanos, esto está quedando un poco claro, ¿verdad? Acerca de que Jesús, es un énfasis muy claro de que Jesús ha venido a guardar toda la ley y por ende el día sábado. Adelantamos, mi hermano, por favor. Ahora vamos al versículo ahí nada más, Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el hebreo hay una letrita que se llama la yod, y en el griego también hay una letrita que es la más pequeñita, ¿no? Que se llama la iota, ¿no? Aquí las traducciones dicen J, uno entiende a veces una letra J, ¿no? Pero es una letra bien pequeñita del
alefato hebreo, que es el abecedario hebreo, y obviamente el griego, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de decir Jesús? Que aunque sea así chiquitito, no se va a cambiar la ley. No, o sea, tendrían que pasar el cielo y la tierra para que la ley pasara. Y ahora acá, miren, lo que encontré en el libro de González, así dice el Señor, es que es algo un poquito gracioso, ¿no? Paradójico, miren. Dice que el cuarto mandamiento presenta más de 60 palabras, ¿no? Como lo leen, presenta más de 60 palabras. Si los seres humanos no guardan este precepto del decálogo, estarían borrando más de 60 palabras de los mandamientos, y por ende esto sería un acto muy grave yendo en contra de Dios y su ley eterna. Entonces no solamente estaríamos borrando un puntito chiquitito, ¿no? de la ley, sino varios, ¿no? Entonces estaríamos errando, estaríamos yendo en contra de Dios. ¿Está bien? Entonces Jesús guarda el sábado, ¿verdad? Jesús guarda todo, viene a cumplir todito a lo que dice la ley. Su sacrificio es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, ahora mis hermanos, por debido al tiempo, solamente vamos a pasar al tema de Pablo. Vamos a adelantar, mis hermanos, espero que eso esté quedando un poquito claro. Esto ya no. Aquí está. Pablo y su mensaje a los colosenses. Un versículo un poquito controversial, porque dicen, no, en Colosenses 2:16 dicen que nadie me juzgue en sábado, en lunas nuevas, ¿no? Y ahora acá vamos a Colosenses 2:16, me acompañan con sus Biblias. Colosenses 2:16 dice algo peculiar, ¿no? Dice, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Ahí aparece sábado, ¿no? Muchas denominaciones dicen, no, acá dice que no me critique por día sábado, ¿no? Yo puedo observar el día domingo, resucitó ahí Jesús, ¿no? Esto ya quedó atrás con el sacrificio de Jesús, ya la ley ya no. Entonces, pero miren, el mensaje real de la epístola a los colosenses, ¿cuál es su esencia? Es refutar las herejías y falsas enseñanzas que estaba imperando, ¿no? Que estaba haciéndose cada vez más grande en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, incluso dice el Tratado de Teología que muchos eruditos de la Biblia definen las herejías de los colosenses con índole gnóstica, ¿no? O sea, gnóstica. Entonces, cuando uno, mis hermanos, lee todo el capítulo 2 de Colosenses, Pablo está exaltando a Cristo y a su sacrificio. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Ahora acá está la respuesta, ¿no? Dice que en Colosenses existía la observancia a un ceremonialismo muy peligroso, demasiado peligroso, que había perdido su verdadero foco, que era Cristo. Porque recordemos, mis hermanos, que a lo largo de las fiestas ceremoniales, de los sacrificios tenían una tipología, ¿no? Tenían un símbolo. ¿Y dónde terminaba ese símbolo? ¿O a dónde indicaba todo eso? A Cristo, ¿no? Entonces, los colosenses más estaban yendo hacia un ceremonialismo. Cristo ya había muerto, obviamente, ya había sacrificado su vida, pero ellos estaban yendo hacia un ceremonialismo que incluso ya estaba perdiendo su foco en Cristo. Entonces estaban yendo más ya al sacrificio, a la fiesta, pero ya no tanto su foco en Cristo, porque los judíos israelitas del Antiguo Testamento hacían el sacrificio pensando en su Salvador, en Mesías, en Jesús, pero ellos ya no. Entonces vamos a adelantar, y ahora el versículo 17 ahí nos da un panorama más claro, ¿no? Dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, refiriéndose al versículo 16 que dice fiestas, sábados. Esta es sombra de lo que ha de venir, o sea, se está refiriendo a Jesús. Todo eso era una sombra, nada más. Y ahora, como hemos dicho, los sacrificios del Antiguo Testamento, las fiestas anuales, todo esto tenía su tipología en Cristo. Y ahora acá, al hacer un estudio de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, todos los holocaustos que debían ofrecerse en sábado, nuevas lunas y fiestas, tenían su significado en Cristo. Entonces vamos a ver ahí solamente dos versículos. Primera de Corintios
23:31. Primera de Corintios 23:31. Dice, también tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas, nuevas y fiestas solemnes continuamente delante de Jehová según su número y de acuerdo con su rito. En segunda de Crónicas continúa también lo mismo. Dice en Crónicas 2:4, dice, mira, yo tengo que edificar una casa en nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para la colocación continua de los panes de la proposición para los holocaustos, de la mañana y la tarde, los sábados, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces, mis hermanos, todo esto era parte de la ley ceremonial. Todo esto en el Antiguo Testamento, haciendo un énfasis, tenía su tipología en Cristo. Entonces, si Cristo ya había venido a morir, cumplir su plan, la ley ceremonial había ya dejado de tener validez, porque ya el verdadero Cordero ya había sido sacrificado. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir en esto es que este ceremonialismo ya no tiene validez, porque Cristo ya vino a morir, ¿no? E incluso Samuel Bacchiocchi, igual en su libro El Sábado en el Nuevo Testamento, dice que la filosofía colosense competía con Cristo por la lealtad del hombre. O sea, es decir, ellos estaban más enfocándose en filosofías, en el ceremonialismo, pero no en el mensaje central que tenía esos sacrificios ceremoniales. No se estaban enfocando en eso, sino ya se estaban perdiendo el foco verdadero que era Cristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, Pablo en este texto bíblico está hablando de un ceremonialismo puro que había perdido su foco en Cristo, y por ende no es un texto con el cual queda invalidado el día sábado, sino que cuando uno lo analiza está refiriéndose a los temas del ceremonialismo del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, como hemos visto ya, ha acabado los PPTs, el sábado va a ser eterno por dos cosas, por dos simples razones, ¿no? Porque la ley de Dios es eterna y porque Dios es eterno. Dios crea las cosas eternas. Dios no hace, la ley es inmutable, no va a cambiar, no se va a cambiar el tema del cuarto mandamiento. No, el sábado va a ser eterno. Porque es eterno, porque recordamos la gran obra de creación del mundo y también la gran obra de redención. Es decir, estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Creador. ¿No? Recuerden que si no guardamos, no estamos aceptando a Jesús como esto, y no estamos siendo redimidos por Jesús, y también estamos cediendo a las filosofías del mundo, ¿no? Entonces, mis hermanos, esto ha sido brevemente un poco una explicación al tema de por qué guardamos el sábado, ¿no? Y bíblicamente el tema del sábado tiene mucho fundamento, ¿no? Esta ha sido una parte nada más. He obviado 2 PPTs por el tema del tiempo, pero yo les invito a mis hermanos a que podamos seguir estudiando el libro de las 28 creencias, que ya en un momento, en nuestros días, lo vamos a estar, si algunos no lo tienen en físico, lo vamos a estar enviando en PDF para que lo puedan leer. Y también el Tratado de Teología, que es un libro voluminoso, ¿no? Y grande, pero que nos habla acerca de los pilares de la Iglesia Adventista. Porque si no sabemos nosotros las creencias, prácticamente no estamos identificados con la Iglesia, no sabemos de dónde somos, a dónde vamos, con qué propósito estamos. Es necesario conocer las 28 creencias de la Iglesia Adventista, y obviamente todo esto engloba las 6 doctrinas, ¿ya? Entonces, mis hermanos, yo les invito a guardar el día sábado de una manera que pueda ser la voluntad de Dios, ¿no? Que pueda demostrar nuestro amor a Dios. El día sábado siempre va a ser el sello de Jesús en nosotros, de Dios en nosotros. Mis hermanos, yo les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a orar.
Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Querido buen Dios, gracias Señor por esta oportunidad de poder estudiar un poco el tema del día sábado de tu palabra. Queremos Señor seguir estudiando cada día, cada mañana, que pueda seguir fortaleciendo nuestro conocimiento para así Señor de esta manera poder explicar, poder enseñar, poder mostrar a las personas de afuera, las personas que necesitan de ti, que aún Señor están sufriendo, tienen problemas. Pero queremos, Padre, prepararnos para poder servir, Señor. Acompáñanos en esta noche, que todo, Señor, haya sido conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Póngase bien, hermano. Siempre terminamos nuestros cultos con los temas, siempre con un himno. Así es que vamos a entonar, mis hermanos, un himno llamado Día a Día.